¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre emprendimientos para el desarrollo, como una clave, una iniciativa más para apoyar las diferentes luchas que hay para la reducción de la pobreza en nuestro país. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Martín Parada Gómez, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros una vez más, Martín. Sí, gracias. Muchas gracias a usted por organizar tan valioso programa. Gracias. También está con nosotros Shirley Benavides Vindas, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. También ha sido colaboradora nuestra. Gracias por estar con nosotros. A usted, Maribel, por invitarnos. Además, nos acompaña Juan Carlos Rojas Vargas, quien es subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, Juan Carlos. Gracias, más bien, por la invitación y estamos a la orden. Y también está con nosotros Emilio Arias Rodríguez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a los compañeros y a la gente que nos está viendo. Este tema de los emprendimientos siempre ocupa un lugar primordial en la agenda de Una Mirada porque creemos en los emprendimientos como una forma más de apoyar a la gente para que salga adelante, para que desarrolle sus ideas, se empodere. Pero el tema de los emprendimientos para el desarrollo definitivamente tiene un enfoque particular, ¿verdad? Por tratarse del desarrollo de pequeños negocios sostenibles que tienen un gran impacto en la lucha contra la pobreza. ¿Por qué son importantes estos emprendimientos para el desarrollo? Bueno, yo primero, efectivamente, el tema de los emprendimientos está relacionado con una serie de problemas sociales que tiene el país. El caso de la pobreza extrema, que es del cerca de 6 al 7%, y la pobreza normal, entre el 18 y el 20%, le plantea un gran reto al país, es decir, de qué forma efectivamente puede ayudarse a superar la pobreza. En ese sentido, yo he sido un creyente de que el desarrollo productivo es una forma, y el desarrollo productivo podría empezar efectivamente a través de los emprendimientos. Pero el gran reto que surge es cómo tener emprendimientos productivos en poblaciones que tienen alta vulnerabilidad social. Entonces, esa vulnerabilidad social es lo que suma a un reto mucho más grande con respecto a poblaciones que podrían tener condiciones para el desarrollo productivo de otra manera. Entonces, es una gran preocupación desde las universidades públicas y en el caso de la Universidad Nacional y la Escuela de Economía no es la excepción, y siempre hemos creído que a través de la generación de oportunidades económicas podemos rescatar a esas poblaciones que en el país abundan, más que todo en las zonas rurales y también en el gran área metropolitana, y poder ofrecer una alternativa para poder superar el umbral de pobreza que el país tiene. Sí, en realidad la Escuela de Economía ha estado muy consciente y haciendo trabajo muy consistente en los últimos años. La parte de generación de emprendimientos facilita también, obviamente, la calidad de vida de las familias, generarles espacios, empoderarlos, y abrirles espacios donde puedan desarrollar sus propios negocios y que a su vez, ¿por qué no?, en algún momento hasta ser generadora de empleos. Claro. Y eso es muy importante porque ya no es ir a tocar la puerta de algún lugar, es, ¿verdad?, generar más bien empleos, ayudarles a las personas a que potencialicen sus habilidades, y esto tiene que ver también con la autoestima, ¿verdad? Claro. De la autoestima de personas que están en condiciones económicamente complicadas, socialmente complicadas también, y es ayudarles. Ahí hemos estado muy satisfechos nosotros como escuela y como universidad, porque es ayudarles a salir de aspectos no solo económicos, sino de aspectos también a nivel emocional y social, que mejore la calidad de vida de las familias en términos mucho más generales que solo lo económico. Y hay un compromiso total de venirlo haciendo y que lo vamos a seguir haciendo, tratando de ampliar esto, pero es un elemento importante para que realmente el desarrollo del país vaya por la ruta que debe ir. La Escuela de Administración tiene mucho tiempo de estar trabajando con este tema de los emprendimientos. Sí, es cierto. Los hombres y las mujeres a través del desarrollo histórico de la humanidad han emprendido o hemos emprendido. En la Escuela de Administración hemos tratado de alguna manera ayudar, forjar
a las personas. Creemos firmemente en que a los individuos, a esos emprendedores, no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarlos a pescar. Eso es muy importante. Estamos totalmente convencidos que la educación y la formación de esas personas es una de las formas para que logren ascenso social, ¿verdad? Es decir, es una tarea, digamos, a veces complicada, titánica, diría yo, en algunos casos, pero lo más importante es la actitud con que la Universidad Nacional, en forma general, y concretamente las escuelas, como el caso de Economía, como el caso de Administración y otras escuelas que hemos emprendido de alguna manera con la ayuda de instituciones estatales para lograr objetivos y metas claras y muy concretas. Sí, ha sido uno de los puntas de lanza del Instituto Mixto de Ayuda Social, no solo la parte de proveer a la gente de recursos, sino también de enseñarles a desarrollarse para que puedan generar sus propios ingresos de una forma o de otra. Sí, bueno, es importante decir que nosotros hemos luchado precisamente por cambiar esa imagen del IMAS, de un IMAS que da solamente beneficios de asistencia social a la gente. Cuando construimos la estrategia de disminución de pobreza, hay dos elementos claves: el empleo y la educación. Claro. Sin empleo y sin educación, ningún país del mundo puede sacar a las familias de la pobreza extrema o de la pobreza básica. Hemos hecho una alianza muy importante, significativa con las universidades, con la Universidad Nacional, porque no puede hacer solamente una institución del Estado esta tarea, sino es precisamente con el acompañamiento estratégico, la articulación interinstitucional es fundamental. Pero también cuando vemos el rostro de las familias en condición de pobreza, nos encontramos con características muy propias, con un 80% de hogares en pobreza extrema encabezados por mujeres, sí, mujeres jefas de hogar, que no terminan su bachillerato. Nos encontramos las diferencias entre la pobreza rural y la pobreza urbana, cómo enfrentar la pobreza rural y la pobreza urbana y cómo debemos de enfocar esas ideas productivas, ese emprendimiento, dependiendo de la ubicación geográfica, de las características de esa población. Y ahí es donde efectivamente esa construcción en equipo se ha convertido en una clave del éxito para que tengamos hoy un proceso secuente, continuo precisamente de estratégico con la Universidad Nacional, que hoy por hoy ya nos genera resultados y tenemos más de 1.552 personas, no solamente formadas, sino con ideas productivas y en este momento generando un emprendimiento en el país. Y es que ese trabajo interinstitucional es fundamental en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Sí, claro. Imagínense ustedes y las personas que nos están viendo que cuando una de las compañeras nuestras, docente Dunia Marín, nos plantea, digamos, tanto a la dirección como a la subdirección del plan o las ideas que tienen y nos dice, mire, esto es lo que queremos hacer, tenemos estas ideas y bueno, nosotros desde la escuela lo que dijimos, bueno, ¿cómo podemos apoyar? Bueno, desde el asunto de transporte, desde el asunto de alimentación, desde el asunto también de ver qué tipo de docentes o qué capacidades instaladas, llamémosle así, teníamos con los profesores para ir a esas comunidades. Entonces, estamos hablando de cursos de contabilidad, cursos de mercadeo, habilidades blandas, hasta cursos de cómputo, ¿verdad? Y ahí, gracias al programa, tenemos hasta laboratorios móviles que los trasladamos a esas comunidades para brindarles a esas personas, digamos, Excel básico, aspectos de contabilidad. Entonces, nos hemos encontrado con experiencias muy interesantes de ver a personas, como decía don Emilio ahora, es decir, que se le está tendiendo la mano. Y cuando usted a un ser humano le da la mano y le dice, creo en usted, saca lo mejor de él. Y es que no es solo, ¿verdad?, que la gente venga a la institución a extender la mano, sino también la institución va a la comunidad y le da la mano no solo a una, sino a un grupo de personas que deciden organizarse para cambiar su situación y salir adelante. De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Hoy con el tema de emprendimientos para el desarrollo como una clave para ayudar a la gente a superar la condición de pobreza y para superarse en esto, como ustedes decían anteriormente, es muy importante este tema de, bueno, de que la gente usualmente está acostumbrada a ir a la institución a pedir ayuda, pero en este caso tenemos una experiencia de ya varios años de instituciones, en este caso el IMAS y la Universidad Nacional, que se han dado la mano para ir a la comunidad. Pero ahí hay un punto clave, que la comunidad se organice para no solo recibir, sino aprovechar ese apoyo en conjunto. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, yo considero que la universidad, digamos, tiene un conocimiento y tiene una base teórica y metodológica de intervención en la sociedad. En la universidad, bajo esa generación de conocimiento, tiene la obligación de generar métodos que permitan la solución de los problemas. Este es un ejemplo claro. Es decir, hay una problemática donde don Emilio reconocía, por ejemplo, que el IMAS hace una gran tarea tratando de romper con el asistencialismo histórico, que no es solo una función que ha venido desarrollando el IMAS, sino otras instituciones públicas, y que para romper el asistencialismo se ocuparía de una propuesta distinta. Esa propuesta distinta efectivamente tiene un componente interinstitucional. Es decir, la universidad no puede dejarse el conocimiento adentro y también se requiere afuera. Y la forma de buscar esa articulación es a través de un conjunto de instituciones, que en este caso el Instituto Mixto de Ayuda Social ha podido articularse con nuestras unidades académicas, entendiendo que podremos contribuir a lograr los objetivos conjuntos de tener esos desarrollos productivos y esas oportunidades. Yo creo ahí, Maribel, por su preocupación, es que sí, las familias pobres, digamos, y los grupos vulnerables tienen un conjunto de características que nos limitan. Pero la universidad es una universidad necesaria desde que el padre Núñez la creó. Y entonces nosotros podemos ser los mejores científicos del mundo, pero si no logramos con humildad poder intervenir en los sectores más vulnerables del país, poco podríamos demostrar el blindaje ante la sociedad. Es decir, la sociedad nos exige a nosotros, pero le exige a Limas también. Entonces, desde esa perspectiva, yo rescato que las escuelas de la universidad, en este caso la Escuela de Administración y la Escuela de Economía, se han sentado para generar un método de trabajo que tiene una base teórica orientada, que está siendo validada, y no en este periodo último de este gobierno, de los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos de los últimos 15 o 20 años le han reconocido a la universidad esa fortaleza. Desde ese punto de vista creo que se está ayudando y se está contribuyendo a estas poblaciones. Un punto muy importante está el tema de que la pobreza en nuestro país tiene el rostro de mujer desde hace muchísimo tiempo. Los indicadores económicos desde la perspectiva de género nos reflejan una situación un poquito más delicada que la norma, digamos, la media nacional, ¿verdad? Y siempre ha habido un llamado de atención desde hace unos 5 o 10 años en este sentido, y creo que es muy importante, sobre todo en este tema de los emprendimientos para el desarrollo, tomar en cuenta que son mujeres las que están jefeando nuestros hogares en pobreza y en pobreza extrema. Sí, además mujeres con historias de vida complicadas, Mari, ¿verdad? No solo la pobreza en sí, sino mujeres que han pasado una historia de vida dolorosa. Cuando uno llega a atenderlas, a veces juega como el papel de psicólogo también, ¿verdad? Claro. Porque, mire, me están desahuciando, o una mujer agredida, y eso es parte, digamos, de lo que el programa ha generado y ha atendido, ¿verdad? No solo llegamos a darle cómo generar un producto, cómo calcular un precio, es que hay que sacar el rato para poder atenderles esa parte humana. Y eso me parece que es muy importante, porque al final es ser la universidad necesaria que nosotros hemos querido y que hemos sostenido como universidad. Uno de los elementos fundamentales, creo que lo dijimos ahora al inicio, es esa autoestima. No podemos generar emprendimientos y microempresas cuando la autoestima está muy por debajo. Y eso es el primer elemento, de hecho, es uno de los primeros temas que nosotros vemos, ¿verdad?, en los programas, pero que es muy importante.
yo quiero rescatar que además de eso, pues obviamente se le da la parte técnica y luego se le da el acompañamiento respectivo, pero que esa parte humana de valores, de trabajo, de saber trabajar en equipo, es fundamental para poder tener éxito. Una cosa importante que por lo menos yo he visto cuando me ha tocado atender a estas señoras, es que pese a toda esa historia de vida, la parte de lucha, y eso las mujeres, ¿verdad?, muy fuerte ahí, de luchar por los hijos, ¿verdad?, por la familia en general, es fundamental. Y eso les da un motor, ¿verdad?, en los cuales hace que todos estos problemas que se ha tenido en el camino logren empezar a superarlos. Incluso algunas, yo he tenido la posibilidad de que algunas que quieren hacer el mismo negocio, más bien se complementan, ¿verdad?, hacen una mini cadena para poder, entre dos o tres, más bien generar mejores opciones y poder que los negocios crezcan. Sí, una de esas mujeres luchadoras es Cinia Zúñiga, quien compartió con una mirada su testimonio. Ella es costurera y desde que recibió las capacitaciones del proyecto para fortalecer sus habilidades, ha aumentado su clientela y se siente muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Mi negocio es confección de ropa en mi casa y en ese he recibido aquí capacitación para llevar el negocio adelante, para poder administrarlo. Ha sido muy satisfactorio. A partir de que llevé este curso, subí a las redes sociales mi persona con el título y eso me ha abierto muchas oportunidades más de trabajo. Ya la gente lo siente a uno como más serio y con más interés a lo que uno está haciendo, entonces ellos ya lo ven a uno como una persona empresaria. Yo me siento orgullosa de mí, mi familia se siente orgullosa de mí, siento que puedo caminar con mi frente más en alto que antes, porque por la edad que tengo es un poco difícil conseguir trabajo, pero ya yo siento que con esto puedo salir adelante sin necesidad de tener un patrón. Fundamental que la gente se la crea, que puede salir adelante, superar la pobreza. Totalmente de acuerdo. Ahora que escuchaba al compañero y colega Martín, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero algunas personas creen que nosotros los docentes universitarios pasamos en una torre de marfil y haciendo elucubraciones teóricas solamente. Y no, eso no es así. Una universidad que se precie de ser una verdadera universidad tiene, digamos, 4 componentes básicos, ¿verdad? Que son la docencia, la investigación, la producción y algo muy importante, y por eso creo que estamos aquí en este diálogo, es la acción social. Claro. Es decir, porque es decir, todo el engranaje, toda la maquinaria de una institución como la Universidad Nacional y otras instituciones saliendo a la calle. Es decir, no nos quedamos solo ahí escribiendo, no, queremos hacer cosas, ¿por qué? Por el bien del país. Y no solo por el bien del país, sino porque pensamos y creemos que las personas, podemos creer en las personas y que ellas pueden salir adelante. Ejemplo, en el primer ciclo de este año, los miércoles y los viernes llegaban 60 mujeres emprendedoras y 60 los viernes en clases en la mañana y en la tarde. Y era interesante porque ellas me contaban a mí, mire, yo siempre estoy esperando que llegue el miércoles para que llegue el transporte y me lleve a la universidad, y en verdad se sentían universitarias. Sí. Y yo les decía, es decir, ustedes pueden, esto no está vedado, no es una institución que no les abre las puertas. Entonces, lo que decía también la compañera es cómo les vamos desarrollando esa confianza en ellas mismas, porque ¿cómo emprender si nosotros no creemos en nosotros mismos? Sí, muy, muy importante eso en este tipo de iniciativas. Sí, algo fundamental es entender que en el proceso de formación, ¿verdad?, está el empoderamiento del hombre o de la mujer, que llega normalmente de esa condición
vulnerable que le significa la pobreza extrema, ¿verdad? De esa soledad donde están acostumbrados a un no permanentemente en el proceso, en la sociedad que les niega las oportunidades, entrar en formación, entrar a una universidad, sentir que se están formando. Yo estuve en la última graduación que hubo en la Universidad Nacional y al final se les hace un café y las mujeres se toman las fotografías con los profesores y las profesoras y se apropian de la universidad. Ese proceso es significativo. Pero también es importante decir que una vez que pasa este proceso hay que garantizar la sostenibilidad, la evaluación de estas familias, de estas personas que inician estos procesos, porque les damos esa primera etapa desde la universidad, le generamos los recursos desde el Estado con las ideas productivas, pero también es importante garantizarles ese acompañamiento a futuro. Tal vez como un ejemplo, y quienes nos observan cuando salen y entran del país pueden conocer la experiencia de la tienda de Copemipymes en el aeropuerto Juan Santamaría. Ese es un ejemplo típico de un proceso de formación que hemos desarrollado. Desde sacar a las familias en condición de pobreza extrema, irlas a buscar, no que llegaran ellas a buscar la institucionalidad, identificarlas con los datos del INEC de pobreza, dónde están en concentración de pobreza, darles la formación humana, la capacitación, la idea productiva, que aprendieran a que sus productos había que pulirlos, había que darles una imagen adecuada para poder recibir al turista y que el turista lo comprara, construir la tienda en el aeropuerto con articulación con el sector privado y que hoy tengan esas familias una tienda, 94 socias en una cooperativa, las ayudamos a construir esa cooperativa y hoy son empresarias en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Eso, por un lado, las que requieren ese tipo de formación, pero no podemos también dejar de ver otra cosa que es el tema de que las mujeres normalmente, al ser madres adolescentes, dejan de estudiar, Sí. no terminan su bachillerato y hasta hace 6 meses Avancemos era un programa que llegaba hasta los 25 años como tope, es decir, una persona mayor de 25 años no podía recibir Avancemos para terminar de sacar su bachillerato. A partir del mes de junio de este año, ya Avancemos lo pueden recibir mujeres de cualquier edad u hombres de cualquier edad. Entonces estamos apostando por aquellos que tienen las habilidades, las destrezas, las capacidades para emprender, y también por quienes pueden llevar una carrera universitaria y también pueden llegar a la universidad terminando su bachillerato. Entonces hay que conjugar estas dos cosas, ¿verdad?, para poder dar una respuesta adecuada a un sector vulnerable, históricamente rezagado. Y es que sí, toda la formación técnica y la educación y la formación es tan importante, como ustedes decían, como esa parte del trabajo psicológico, del trabajo con la persona, de conocer su condición, que usualmente no es una persona que está sola, está al frente de un grupo familiar completo, desde niños hasta personas adultas mayores, y en las que el apoyo institucional en esa línea es tan fundamental como el resto. Hablando un poco del proceso de capacitación que se ofrece a estas personas en estos emprendimientos para el desarrollo, hay una parte que se denomina dimensión humana. Habla de temas como de atención y orientación al cliente, formación de actitud emprendedora, pensamiento creativo e innovador. ¿Qué es lo que se pretende con esta parte de la capacitación? Vieran que este es un modelo. Un modelo es una simplificación de la realidad, pero bueno, perfecto o imperfecto, tiene 3 componentes. El componente 1 es el de habilidades blandas. Entonces, en conjunto con las 2 instituciones, dijimos, bueno, sí, como lo dijo la doctora Shirley Benavides, ocupamos entender si el autoestima afecta o no el que usted pueda emprender. Porque usted podría tener el dinero o los recursos financieros, crediticios adecuados, pero si no tiene liderazgo, compromiso de trabajo, motivación, autoestima y ese conjunto de factores que están asociados más al comportamiento humano, a su conducta, podría complicarse. Entonces, efectivamente, el método de intervención de la universidad tiene ese componente. El segundo es el de empresariedad, Maribel. Y eso, bueno, por ejemplo, usted ha logrado emprender, pero usted es una profesional. Es decir, tiene un conjunto de factores ya ganados dentro de su formación educativa que esta población no tiene, porque están dentro del umbral de la primaria incompleta o la primaria completa. Entonces, desde el punto de vista de empresariedad, como Juan Carlos lo decía, pensamos en habilidades como empresa. Bueno, ocupa conocer del mercado,
ocupa entender Claro. cómo los consumidores me compran mi producto. Y hay que costearlo, sí. Hay que sacar, como decía doña Chile, un precio. ¿Cuánto vale? Y eso en la universidad podría ser, tal vez para don Emilio, para nosotros, algo muy simple. Pero para una persona que está en vulnerabilidad social, que su nivel educativo es insuficiente, etcétera, se convierte como en un reto, y ahí la universidad ofrece ese segundo componente. Y el tercero es que tenga un proyecto productivo, es decir, que lo Claro. pueda organizar, que lo pueda armar. Y en esa fase, la universidad realiza todo el proceso de capacitación, que creo que tal vez mis compañeros podrían complementar, y don Emilio, porque ese es el método que nos ha llevado y nos ha preocupado a todos. Un elemento importante es lo de la innovación en esta discusión, ¿verdad? Cómo innovar en chiquitito, Claro. ¿verdad? Y cómo innovar en un mercado que también es muy chiquitito. Nosotros hacíamos, por lo menos cuando nos ha tocado ir ante las señoras, es esa discusión constante, bueno, usted va a ser costurera o usted va a vender ropa, ¿en qué se va a diferenciar del resto? ¿Qué le va a aportar usted al consumidor que no esté aportando el resto? Y ese proceso de reflexión, yo creo que las lleva de una u otra forma a tratar de mejorar su negocio. Porque en principio la gente dice, bueno, yo hago blusas y hago blusas, pero en ningún momento se han puesto a pensar de que hay más gente haciendo blusas y por qué me la van a comprar a mí y no se las van a comprar a un Martín, ¿verdad? Y entonces es un elemento que también yo creo que vale la pena que hemos profundizado y que hemos concientizado a ellas para que puedan, digo ellas porque la mayoría Sí, son mujeres, aunque llegan hombres por ahí, Sí, ¿verdad? también, sí. Pero que lleguen a tener también ese esquema de ser mejor cada día con mi producto. Por eso es la importancia del abordaje integral e interinstitucional de estas iniciativas. Nosotros conversamos con Dunia Marín, quien es académica de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional y coordina un proyecto para fortalecer las habilidades de nuevos emprendedores. Más de 700 mujeres emprendedoras en situación de pobreza lograron concretar sus ideas en proyectos que hoy les brindan el sustento a sus familias. Bien. El proyecto se denomina Fortalecimiento de las capacidades y habilidades para el emprendimiento. Es un proyecto que surge en el 2015, orientado específicamente a la población meta, que es mujeres emprendedoras en condición de pobreza, y nuestro objetivo principal es generarles una serie de capacidades y habilidades para que ellas puedan emprender su negocio y que estos sean negocios sostenibles, que les puedan generar ingresos económicos sustentables para ellas y sus familias y que sean efectivamente sostenibles en el tiempo. Hasta el momento hemos dado asesoría y acompañamiento a cerca de 700 mujeres alrededor del país. Hemos abarcado la región Huetar Caribe, la región Chorotega y desde el año pasado el área central o el área metropolitana. Se selecciona este tipo de población por las características que tiene, específicamente por la necesidad de ser madres, jefas de hogar, que requieren generar un ingreso, y la mejor opción desde la Escuela de Administración, desde la Universidad Nacional y desde Limas que hemos encontrado ha sido fortalecerles las capacidades y habilidades para que ellas puedan generar negocios propios. Una exitosa iniciativa, en definitiva. 700 mujeres es mucha gente. Claro. Dicen algunos especialistas que los seres humanos tenemos una cuestión que le llaman, una palabra un poco extraña, escotomas. Y para explicárselos un poco, dice que tiene que ver como aquellos caballos que les ponían como unas tapaderas para que no vieran a los lados. Entonces sí, efectivamente hemos tenido que luchar con esos aspectos de yo no sirvo para eso, yo no puedo, yo no soy, es decir, eso es muy difícil. Entonces, cambiar, como dice la doctora, esa mentalidad no es fácil, pero se está haciendo. Y les pongo el ejemplo, porque ahora no solo hablábamos de mujeres, hay también unos que otros hombres. Ahí sí. Hay el caso, un ejemplo muy concreto, no sé el apellido, solo le decimos Manuel, y creo que el apellido le decimos Manuel Gallo Pinto. Él vende su gallo pinto y sus productos allá en el hospital de Guapiles. Es una persona, digamos, con
con una sencillez envidiable y creo que ha pasado por una universidad, que es la Universidad de la Vida. Entonces, una persona que vende su producto, que tiene mucha experiencia y vea qué cosas. Hay un curso en la escuela que se llama Formación Empresarial, de un compañero nuestro, Gabael Armas. Y entonces, Gabael lo lleva a Manuel Gallo Pinto a la clase a que le explique a los casi bachilleres en administración cómo es que él vende su producto, cómo ha hecho, cómo ha emprendido, ¿verdad? Y de alguna manera también nosotros le ayudamos a decir, bueno, usted tiene que sacar los permisos del Ministerio de Salud, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, vean ustedes que es en doble vía. Y claro que es enriquecedor para todos nosotros. Claro, esas son las iniciativas que, dándoles el acompañamiento adecuado, nos permiten ir superando poco a poco la pobreza, que es el tema que estamos abordando aquí en Una Mirada. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del SINAC-ICEA, hoy con el tema de emprendimientos para el desarrollo, que como hemos visto a lo largo del programa son fundamentales para ayudar a la gente a superar su condición de pobreza. Uno de los componentes del proceso de capacitación que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional con apoyo del IMAS y otras instituciones, incluye la parte de la formación técnica. Esa es la parte que uno diría es la más pesada, por lo que ustedes dicen, ¿verdad? Es enseñarle a gente que tiene una formación básica, cómo vender un producto en el mercado, cómo mercadearse, cómo posicionarse, e incluye múltiples temas, ¿verdad? Plan de negocios, mercadeo, estrategia de venta, valor agregado, o sea, todo un reto. Llevar a la gente, ¿verdad?, a ejecutar esto de manera exitosa. Técnicamente creo que, bueno, lo pensamos desde el lado de la economía y tiene que ver con que las empresas tienen que ser sostenibles. Es de la preocupación de todos. Y la sostenibilidad no es algo empírico, no es algo que viene, es algo que se aprende. Desde ese punto de vista, creo que la responsabilidad de la Universidad Nacional ha sido grande por tener oportunidades productivas que les permitan insertarse exitosamente en los mercados. Pero en los mercados usted se lleva golpes, a usted lo golpean los competidores, usted no está solo en el mercado. Entonces, creo que un principio que vale la pena es profundizar en el valor agregado. Es decir, el país tiene mucha materia prima en la agricultura que puede luego ser transformada en procesos industriales muy simplificados, ¿verdad? Y luego ir al sector terciario y comercializarse a mejores precios. Yo pongo el ejemplo de la miel de abeja. ¿Cuántos apicultores y apicultoras en el país pueden tener sus grupitos de colmenas y tienen la opción de vender una botella de miel en 4.000 pesos o 3.500 pesos, cuando a través de hacer candelas, jabones, cremas, entre otros bienes, podrían vender solo un jabón o un juego de 3 jabones en 5.000? Sí. Y de una botella de miel usted saca 5 juegos. Entonces hace 15.000 o 20.000. Entonces, yo digo que con acciones tan simples de transformación podríamos llevar de la materia prima al sector secundario la transformación. Pero fíjense que es una tarea bien complicada, porque a Costa Rica poner el café en bolsitas de 1 kilo, que lo hizo Brit, le llevó más de 100 años. Y antes vendíamos el café en sacos, porque en sacos de 47 kilos nos salían más cómodos. Yo creo que ese conocimiento que está en las universidades, la universidad tiene un centro apícola, tiene una escuela de ciencias agrarias, tiene una escuela de química, etcétera. Esas son las articulaciones científicas y académicas que nosotros podemos poner al servicio de la sociedad y poder ir orientando esas ideas hacia las pequeñas empresas o microempresas como es la población, que en este caso el Instituto Mixto de Ayuda Social ha puesto en las manos nuestras por un tiempo y seguir impulsándolo. Y no solo en la mano de las y los académicos de la Universidad Nacional, sino la importante participación que tienen las y los estudiantes en este proceso, sí, ¿verdad? Que es fundamental, sí, tanto para su formación académica como humana y como futuros profesionales desarrolladores del país.
Una Mirada conversó con Bernardo Vindas, quien es estudiante de la Escuela de Administración y participa en el proyecto Fortalecimiento de Habilidades para el Emprendimiento. Él ahí pone en práctica sus conocimientos al tiempo que los pone al servicio de las mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y les ayuda a crear sus emprendimientos. Que como estudiante es ventajoso porque a nosotros nos brinda una oportunidad de acercarnos a personas que no tienen una condición similar a nosotros. Entonces, como estudiante de la escuela y a nivel de universidad, nosotros nos enseñan a ser humanistas e íntegros. Entonces, nos hacen acercarnos más al impacto y a la sociedad actual, que como todo, no existen, las personas no tenemos las mismas condiciones de acceso. Entonces, para nosotros como estudiantes, o bueno, en mi caso como estudiante, me favorece para concientizarme más y saber las condiciones a las cuales me puedo enfrentar en una sociedad a la cual necesita de mi ayuda y de un trabajo en equipo. Vieras que es muy impactante en el sentido porque vos llegas y ves a las personas que llegan aquí, desde el inicio vienen tristes, porque muchas vienen así, porque no saben el rumbo que quieren en su vida, pero al ya plantearles nosotros, digamos, en mi caso que soy estudiante y colaboro en un proyecto, las personas cambian totalmente parecer al darle los conocimientos y demás herramientas necesarias para salir adelante. Entonces es muy ameno, en el sentido de que al finalizar el curso ellas se sienten totalmente liberadas, se sienten más profesionales y muy agradecidas con uno, y uno lo agradece. Entonces no queda más que seguir adelante y seguir realizando más proyectos que estos para motivar a otras organizaciones a hacerlo, y no solo otras organizaciones, sino otros compañeros estudiantes para que lo hagan, porque es muy, muy ameno. Fundamental esta sensibilización de los estudiantes y futuros profesionales del país. Sí, en el caso de Bernardo, nos apoya en la escuela, también acá en el set, allá está un estudiante, Jonathan Siles, que él también nos apoya, y hay una serie de estudiantes porque, bueno, ustedes saben que la universidad tiene algunos trabajos comunal universitario. Nosotros en la escuela tenemos la práctica profesional supervisada, que serían 320 horas que tienen que hacer los estudiantes ya cuando tienen su bachillerato. Entonces, de alguna manera echamos mano de esas personas, de ese recurso personal tan valioso, que dominan algunas herramientas y técnicas para apoyar en este proceso de seguimiento a las señoras y a las demás personas que están emprendiendo. Entonces, hay una sinergia bien interesante y bastante importante entre estudiantes y estos emprendimientos, porque lo creemos y estamos convencidos que solo de esa manera se puede salir adelante. Y el enfoque de derechos humanos es fundamental también en este tipo de iniciativas. Sí, fundamental porque la política pública debe estar enfocada en derechos humanos más allá de la teoría en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me toca llegar a Chirripó, un pueblo indígena, y resulta que cuando llego al pueblo me dicen las mujeres que llegan a iniciar el proceso de formación que habían recibido una idea productiva hace algunos años y que les habían dado unas máquinas de coser para poder hacer un equipo y trabajar y sacar adelante una empresa. Y resulta que les pregunto, bueno, ¿y dónde están esas máquinas? Me dicen, están en un salón comunal porque nosotras vivimos a 8 horas caminando de acá, de Chirripó. Entonces, la pregunta ahí es, cuando se arranca el proceso se le pregunta a la gente, hay participación de la gente de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cuál es su entorno cultural, si la idea productiva está enfocada en esa dirección. Y resulta que terminamos precisamente trabajando un proceso de formación de agricultura orgánica, buscando la manera de que este grupo de mujeres aprendiera a cultivar de manera orgánica, colocara sus productos en las juntas de educación de la zona, y ahora como proyecto institucional IMAS tiene la construcción de un centro de acopio en Chirripó. Entonces, precisamente este tipo de enfoques nos llevó, por ejemplo, tenemos
46 años de existencia de Limas y hasta este mes que estamos, empiezan a trabajar las primeras 12 personas indígenas en la institución para atender indígenas, con su lengua, con el enfoque cultural, que es precisamente el objetivo de definir una política pública enfocada en derechos humanos. Igualmente en el tema de la mujer, que hemos hablado tanto el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Para qué? Que también hay que formarlas, capacitarlas y darles esa motivación para que emprendan, para que construyan su propia empresa. Yo he visto casos de mujeres que tienen ahora una fábrica de helados y emplean 3 o 4 personas en la fábrica de helados. Mujeres que se dedican a la costura, que cocinan, que tienen ahora su soda, que tienen un restaurante y que le dan trabajo a 6 o 10 personas. Es decir, este es un proceso donde efectivamente es fundamental el enfoque de derechos humanos, pero también ese enfoque sustentado en la participación de la gente diciendo qué quiere, hacia dónde va y la articulación interinstitucional entre nosotros, porque efectivamente la responsabilidad que los compañeros y la compañera manifestaban sobre la visión de la Universidad Nacional y su visión social desde su origen se empata con el origen de Limas, por ejemplo, con el origen del INAMU, de otras instituciones, y no es el mismo impacto que tenemos uno individualmente a trabajar definitivamente de manera articulada. Yo creo que eso es fundamental para el país, para la institucionalidad, pero sobre todo para las familias que están en esta condición de pobreza y que es una responsabilidad de todas y todos, ¿verdad? Es que de una u otra forma estamos hablando de desarrollo, ¿verdad? Y el desarrollo tiene que integrar realmente esa institucionalidad y esa política pública, donde en el diseño y la ejecución, pero el diseño fundamentalmente la política pública para la toma de decisiones, debería estar integrado los actores que realmente van a recibir esas posibilidades que esa política pública está desarrollando. Entonces, el incluir indígenas, para atender indígenas, yo creo que es de las partes más importantes porque logra entender su cultura, ¿verdad? Logra entender su idiosincrasia que a veces desde otras perspectivas no se hace. Entonces, yo creo que en esto estamos haciendo un esfuerzo interinstitucional para mejorar el desarrollo de Costa Rica. Y desde esa perspectiva, podría hablar por las 2 escuelas y por la facultad y por la universidad en general, estamos en la mejor disposición de seguir contribuyendo desde diferentes perspectivas, articulando con instituciones del Estado, incluso con sectores privados, cuando corresponden y se enrumban al desarrollo del país, para poner nuestro grano de arena y poder impactar el desarrollo productivo y por lo tanto el bienestar de muchas familias costarricenses. Por ejemplo, ahora que lo que decía la compañera, ustedes saben que todo esto va apegado a un presupuesto. En algún momento dicen, ya el presupuesto se acabó y todavía teníamos pendiente algunas de las capacitaciones. Se le habló a diversos profesores y ellos de manera ad honorem, es decir, brindaron las capacitaciones. Dijeron, no, a mí me gusta. Y entonces ese nivel de motivación, no solo de los compañeros, lo llena a uno también de esperanza y de creer en el ser humano, de creer en las personas. Porque con tanta cosa a veces negativa que vemos, ¿verdad? Y uno tiene que más bien tomar un estandarte de decir, no, vamos para adelante, nosotros podemos, aportamos, porque uno a uno podemos hacer mucho. Y con esta interrelación entre varias instituciones, cada una aportando lo que se puede, porque a veces nosotros en la escuela, y yo sé que Martín y la profesora, tenemos que raspar la olla para ver cómo salimos con las horas de los profesores, con esto, con el otro. Pero bueno, es un asunto de actitud. Claro, y de compromiso de las instituciones, de sus profesionales con el pueblo de Costa Rica. Sí, así es. Sí, definitivamente unas experiencias bastante gratas, los testimonios que hemos visto, pues bastante motivadores, el trabajo que se está realizando tanto en la Escuela de Economía, en la Escuela de Administración, en otras escuelas de la Universidad Nacional en conjunto con el IMAS, pues nos dan como un empujón de que estas cosas pues es posible, que la gente solo tiene que organizarse, buscar el apoyo, querer salir adelante, eso es lo más importante. Ya sabes, si le gustaría que en su comunidad la gente se organice para
empezar a formarse en emprendimientos productivos sociales, busquen apoyo en Limas, en la Escuela de Economía, la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, que ahí pues les brindarán mucho más del apoyo del que hemos conversado aquí en este programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.